Era el tiempo cuando Israel se hundía en la oscuridad. Tras la muerte del rey Salomón, el pueblo elegido olvidaba lentamente a Dios bajo el reinado de Acab, el peor rey que Israel había conocido. La sangre de profetas inocentes manchaba la tierra santa, perseguidos y eliminados a manos de su cruel esposa, Jezabel. Israel había olvidado el nombre de Dios, y ahora se arrodillaba ante los altares de dioses de piedra y madera. Pero Dios no había abandonado a su pueblo. En las profundidades de las montañas de Galot, Dios preparaba una respuesta. En esa tierra árida y olvidada, se ocultaba un hombre que cambiaría la historia para siempre en Elías. Esta es la historia del profeta más poderoso, el que ordenó a los cielos cerrarse y no conoció la muerte. Pero también es la historia del hombre detrás del profeta, en sus miedos, sus dudas y su soledad. Porque Elías era humano, y su mayor batalla no fue contra reyes o ejércitos, sino contra sí mismo, contra sus dudas y contra la soledad que lo consumió por dentro hasta quebrarlo. Por muchos años, Elías había vivido en silencio, oculto entre las áridas montañas. No era un guerrero, ni un sacerdote. Vestía con pelo de camello. Una espesa barba cubría su rostro, y sus ojos ardían con una fuerza sobrenatural. Hasta que un día, Dios le reveló su llamado. El tiempo de espera había terminado. Elías se levantó, descendió de las montañas y se dirigió directamente hacia el corazón de la corrupción. Samaria, la capital del reino, el lugar donde Ahab reinaba junto a Jezabel. Los soldados apostados en las puertas del palacio, al verlo cruzar, se sintieron paralizados por una fuerza invisible y lo dejaron pasar como si el aire mismo le abriera camino. Elías avanzó por los corredores del trono sin anuncio ni escolta. Las columnas del palacio que tantos habían visto inclinarse ante reyes y embajadores parecían ahora testigos de algo diferente. Un profeta salvaje sin corona ni espada, caminando como si el mismo Dios lo empujara. Y allí estaba Acab sentado en su trono, rodeado de consejeros, ídolos y vanidad. Pero no fue él quien habló. Antes de que pudiera preguntar, ¿quién eres, extraño?, Elías se detuvo frente a él y pronunció las palabras que sellarían el destino del reino. Tan cierto como vive el Señor, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. El silencio cayó como un juicio. Nadie se atrevió a respirar. Elías no esperó reacción. De repente, se giró, dio media vuelta y desapareció por donde había llegado. Acab no dijo una sola palabra. No ordenó su captura, ni lo maldijo. Solo se quedó allí inmóvil, y entonces ocurrió. De repente, las nubes comenzaron a disiparse. El aire se volvió seco, y el cielo empezó a cerrarse como una puerta sellada desde lo alto. Y mientras Elías salía, Dios volvió a hablarle, y le dijo: sal de aquí, dirígete hacia el este y escóndete junto al arroyo Keret, al este del Jordán. Beberás del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Elías obedeció sin pensar y se dirigió hacia el este, mientras la tierra se secaba a su paso. La brisa fresca se detuvo, y el rocío que cada mañana humedecía los campos de Israel dejó de caer. El sol abrazaba los campos, y lo que antes era una nación orgullosa y fértil comenzó a secarse. El juicio ya había comenzado, y durante 3 largos años, ni una gota de agua tocaría la tierra. Pero mientras el reino entraba en sequía, Elías cruzó colinas y valles hasta encontrar aquel lugar oculto, el Quirat, el arroyo Quiret, un hilo de agua que cortaba la tierra como una cicatriz, serpenteando entre piedras secas y arbustos bajos. Elías se estableció en este oasis oculto, en lo profundo del desierto, donde en cada amanecer y cada atardecer sucedía el milagro. Cuando el sol, la sequía que él mismo había profetizado, comenzaba a alcanzarlo, hasta que una mañana, al inclinarse para beber, ya no encontró agua. El arroyo Quiret se había secado, pero Elías no se alarmó, ni siquiera se quejó, solo tuvo fe y esperó hasta que la voz de Dios le dijo: levántate,
Ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He ordenado a una viuda que te sustente. El Señor le ordenó ir a una región peligrosa, Sarepta, la misma patria de Jezabel, la reina que había jurado exterminar a todos los profetas. Pero Elías no dudó, se levantó, se envolvió en su manto y comenzó a caminar. El viaje fue muy duro. El sol golpeaba con fuerza sobre los campos agrietados y árboles desnudos. La sequía no perdonaba. Todo lo que respiraba parecía inclinarse ante el juicio que él mismo había anunciado. Cuando llegó a las puertas de Sarepta, de repente la vio An, una mujer frágil, vestida con harapos. Recogía ramas secas con el rostro demacrado, las manos agrietadas y la mirada vencida. Algo en su espíritu lo confirmó. Era ella. Elías se acercó con voz serena y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en una jarra para que pueda beber». La mujer, aún sin conocerlo, se volvió para obedecer. Pero antes de que diera un paso más, Elías añadió: «Trae también un pedazo de pan en tus manos». Entonces, ella se detuvo, bajó la mirada y con voz quebrada respondió: «Tan cierto como que vive el Señor, no tengo pan, solo un puñado de harina en un jarro y un poco de aceite en una vasija. Estaba recogiendo un par de leños para preparar una última comida para mí y mi hijo». Y allí, en esa escena silenciosa, se reveló otra verdad más profunda que la sequía. La crisis no solo estaba en los cielos, estaba en la pérdida de la esperanza. Elías le contestó: «No tengas miedo. Ve a casa y haz como has dicho. Pero primero, hazme a mí una pequeña torta de pan y tráemela, porque así dice el Señor: el Dios de Israel, en la harina no se agotará, ni el aceite disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». La mujer lo miró en silencio. Tenía dos opciones: aferrarse a lo poco que le quedaba o soltarlo y confiar. Podía morir con dignidad, obedecer y ver qué ocurría. Y eligió creer no en Baal, ni en los ídolos de su tierra, ni en su propio juicio. Eligió creer en la palabra de un extraño, un forastero cubierto de polvo. Volvió a su casa, encendió el fuego, vertió la harina, el aceite y horneó. Y cuando volvió al cántaro, la harina seguía allí, y en la vasija el aceite no se había agotado. Ese día comieron los tres: ella, su hijo y Elías, y al día siguiente también. Pero de repente, el hijo de la viuda enfermó. Al principio, solo era una fiebre, pero luego el aliento se hizo corto, y en cuestión de horas, el niño dejó de respirar. La madre cayó de rodillas, rota por dentro. El mismo hombre que había traído vida a su casa, ahora parecía haber traído muerte. «¿Viniste a recordarme mis pecados?», le gritó, entre lágrimas. Elías no respondió. Tomó al niño en sus brazos, lo llevó al piso superior donde se hospedaba, lo colocó sobre la cama y clamó al cielo: «Señor, Dios mío, también a esta viuda que me ha recibido en su casa le has causado desgracia, quitándole a su hijo». Y luego hizo algo que ningún profeta había hecho antes. Se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño, como si intentara cubrirlo con su propia vida, y suplicó con desesperación: «Señor Dios mío, te ruego que devuelvas la vida a este niño». El silencio fue largo, pesado, insoportable, hasta que el pecho del niño se alzó y el aliento volvió. Elías bajó las escaleras y entregó al niño. El desafío en el monte Carmelo. Y entonces Elías le lanzó el desafío: «Ahora convoca a todo Israel en el monte Carmelo, que vengan los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, los que comen a la mesa de Jezabel. Hoy veremos quién es Dios». Y el enfrentamiento comenzó. Por toda Israel corrió la noticia y más subieron desde todos los rincones del reino hacia el monte Carmelo: ancianos, jóvenes, sacerdotes, soldados, campesinos. Nadie quería perderse lo que iba a suceder. En la cima, el aire era tenso. De un lado estaban los casi 1000 profetas de Baal y Acera adornados con ropas vistosas
y símbolos paganos, y del otro, solo, cubierto por un manto, desgastado por el sol y el viento, estaba Elías. El profeta levantó su voz y preguntó al pueblo con tristeza: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Pero si es Baal, entonces seguidle a él. La multitud calló. Entonces, Elías explicó las reglas del desafío en Yo soy el único que queda como profeta del Señor. Pero Baal tiene 450 profetas. Traigan 2 becerros. Ellos escogerán uno, lo descuartizarán y lo colocarán sobre la madera, pero sin encender fuego. Yo prepararé el otro toro joven, lo colocaré sobre la madera y tampoco encenderé el fuego. Invocaréis el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre del Señor, el Dios que responda con fuego. Ese es el Dios An. Los profetas de Baal comenzaron primero, prepararon su altar, cortaron el becerro y lo colocaron sobre la madera seca. Entonces comenzó el macabro espectáculo. Desde la madrugada hasta el mediodía, los 450 hombres gritaban, saltaban y danzaban frenéticamente alrededor del altar. Pero no hubo respuesta, ni siquiera una mínima señal. Baal guardó un silencio absoluto y humillante. El sol subió a lo más alto y Elías, mirando aquella escena trágica, comenzó a burlarse con ironía. Griten más fuerte. Quizá Baal está ocupado o se ha alejado. Entonces, desesperados, gritaron con desesperación salvaje, intensificando el macabro espectáculo, cortándose hasta sangrar. La tarde caía lentamente sobre el monte Carmelo, pero no hubo respuesta. Ningún fuego descendió. La multitud comenzó a murmurar, y la impotencia de Baal quedó expuesta ante todos los israelitas. Era el turno de Elías. La multitud, cansada y desilusionada, se acercó en círculo en torno a él. En silencio, tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reconstruyó el altar roto del Señor. Colocó cuidadosamente la leña, y sobre ella, el sacrificio. Luego, pidió algo imposible en medio de la sequía. Ordenó que trajeran 4 cántaros llenos de agua, y que la vertieran sobre el sacrificio. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Lo hicieron, hasta que el altar quedó completamente empapado, y el agua llenó una zanja alrededor del sacrificio. Entonces, frente a todos, el profeta alzó sus ojos al cielo, y clamó: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, muéstrales hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y que todo esto lo he hecho por tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú eres el único Dios. El silencio, después de la oración, fue breve, pero profundo. De repente, desde el cielo, descendió un fuego abrasador, una llama viva que consumió en un instante el sacrificio, la leña, las piedras y el agua, dejando solo polvo y un silencio reverente. El pueblo cayó de rodillas, reconociendo al Dios verdadero, clamando con temor: el Señor es Dios. El Señor es Dios. En ese momento, no había duda. Yahvé había respondido. No Baalan, la autoridad espiritual de Elías, quedó claramente establecida. Y la multitud comprendió que la sequía era resultado de haber abandonado al Señor. A la verdad brillaba, ahora más clara que nunca, sobre la cima del Carmelo. El profeta miró a los falsos profetas de Baal, cuya arrogancia había quedado en cenizas, y ordenó que fueran capturados. Todos fueron llevados al arroyo de Sison, donde se ejecutó el juicio que Dios había mandado desde tiempos antiguos, la ejecución de todos aquellos que llevaran a Israel a la idolatría. Mientras el pueblo contemplaba, Elías sintió en su espíritu algo que no sentía desde hacía 3 años, el murmullo lejano de una lluvia que estaba por llegar. El profeta miró al rey Acab y le dijo, con calma y autoridad: prepara tu carro y baja de inmediato.
porque ya se oye el estruendo de una tormenta. Acab levantó los ojos y vio un cielo tan seco y claro como en los últimos 3 años. La sequía había cumplido su propósito. Ahora Dios estaba listo para abrir los cielos. Entonces Elías subió de nuevo al monte y comenzó a orar fervientemente. Junto a él su siervo esperaba. «Sube y mira hacia el mar», le ordenó. El muchacho corrió, miró y regresó jadeando. «No hay nada». Elías, con voz firme, le insistió: «Vuelve a mirar». El joven volvió una segunda vez y nada. Volvió una tercera, una cuarta. 6 veces regresó diciendo lo mismo, pero Elías no se detuvo. Siguió clamando. A la 7ª vez, el joven volvió corriendo y dijo con sorpresa: «Veo una pequeña nube que sube del mar, apenas como la palma de una mano». Para Elías fue suficiente. Se levantó y con voz fuerte ordenó: «Ve y dile a Acab que enganche su carro y baje rápido, antes de que la lluvia lo detenga». En pocos minutos, aquella pequeña nube creció. El cielo se oscureció y se levantó un viento violento. Después de 3 años, gotas pesadas cayeron sobre la tierra seca, convirtiéndose en una tormenta torrencial. Ahab montó en su carro y comenzó el descenso hacia Jezreel. Pero entonces sucedió algo extraordinario. La mano del Señor vino sobre Elías. Se recogió el manto en la cintura y comenzó a correr con una velocidad sobrenatural. Delante de los ojos asombrados del rey, el profeta adelantó a los caballos, corriendo a través de la tormenta. Era una imagen poderosa. El hombre que había cerrado los cielos ahora corría delante del rey, mostrando quién verdaderamente gobernaba Israel. No Acab, ni Jezabel, ni Baal, sino Yahvé, el Dios vivo. Esta lluvia era más que agua, era una enseñanza. Dios responde a quienes oran con persistencia. No fue al primer intento, ni al 6º. Respondió cuando Elías perseveró en oración, confiado en la promesa recibida. La sequía había terminado y el pueblo recibía la misericordia esperada. Pero la batalla estaba a punto de comenzar, porque mientras el agua caía en abundancia sobre Israel, en el palacio esperaba una mujer enfurecida, y Elías pronto enfrentaría la mayor prueba de su vida: la amenaza de Jezabel y la huida de Elías. En el palacio de Jezreel, Jezabel recibió la noticia. Elías había humillado a sus profetas, había destruido a sus sacerdotes. Su rostro se torció en una mueca de ira y envió un mensajero al profeta con una amenaza que no era solo una advertencia, sino una promesa de muerte: «Que los dioses me castiguen si mañana, a esta misma hora, no te hago lo que hiciste a cada uno de ellos». Cuando Elías escuchó aquellas palabras, su corazón se hundió en un miedo oscuro que nunca había conocido. El mismo profeta que había desafiado a cientos en el monte Carmelo, que había hecho descender fuego del cielo, ahora temblaba ante la amenaza de una mujer enfurecida. Sin pensarlo, sin buscar a Dios, huyó. Corrió hacia el sur, dejando atrás al pueblo que apenas empezaba a regresar a Dios. Dejando atrás su misión, atravesó campos y montañas, sin detenerse, sin mirar atrás, como un hombre perseguido por la muerte misma. Finalmente llegó al desierto, solo y agotado. Allí, bajo la sombra escasa de un enebro, el profeta se desplomó al suelo. Con lágrimas que ya no podía contener, gritó al cielo con amargura: «Basta ya, Señor, toma ahora mi vida, porque no soy mejor que mis padres». Aquellas palabras surgieron desde lo más profundo de su alma. Elías, el gran profeta, había tocado fondo. Toda su fuerza, su fe y su valor parecían haberse evaporado en el calor implacable del desierto. Y allí, bajo la sombra escasa del árbol, deseaba cerrar los ojos para siempre. No era solo la amenaza de Jezebel lo que lo había destruido, sino la soledad insoportable, la carga de sentirse el único fiel y la desilusión de que después de tanto esfuerzo, parecía que nada había cambiado. Pero allí, en la profundidad del desierto, en el momento más oscuro de su vida, Dios
no lo abandonó. Elías abrió lentamente los ojos cansados y vio junto a él un ángel que le habló con ternura y firmeza. Levántate y come. Elías miró alrededor y encontró un pan cocido sobre brasas calientes y una vasija con agua fresca. Comió y bebió, pero el peso en su corazón aún era demasiado. Se volvió a dormir intentando escapar nuevamente de su dolor. Pero el ángel volvió otra vez. Lo tocó con paciencia y compasión, repitiendo con voz tranquila pero decidida: levántate y come, porque aún tienes un largo camino por recorrer. Estas palabras resonaron en el corazón agotado de Elías. El profeta, que había huido desesperado, ahora caminaba hacia un encuentro aún más íntimo y profundo con Dios. Allí, en aquella montaña, en el mismo lugar donde siglos antes, Dios había hablado cara a cara con Moisés. Elías descubriría algo nuevo, porque Elías era humano, profundamente humano. Había sido usado para grandes milagros. Había visto cosas imposibles, pero ahora enfrentaba la realidad más difícil de todas, en su propia fragilidad, su humanidad. Y en medio de esa humanidad quebrada, Dios le mostró misericordia, porque los hombres de Dios también se cansan, también sufren, también dudan. Bajo aquel enebro, Elías descubrió que Dios no solo usa a hombres fuertes, sino que levanta a hombres quebrados, y que en medio de la debilidad más profunda, Dios comienza sus obras más grandes. Aquella comida le dio unas fuerzas inexplicables. Elías se levantó y emprendió camino hacia Oreb, y con esa fortaleza caminó 40 días y 40 noches, atravesando el desierto ardiente hasta llegar al monte Oreb, el monte de Dios, donde hablaría con él cara a cara. Elías llegó al monte Oreb. Ahora, agotado y quebrado, Elías entró en una cueva oscura, buscando refugio del viento árido. Y allí, en la profunda soledad de aquella cueva, Dios le habló directamente. ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta, con el rostro aún oculto por la angustia, respondió desde el fondo de su corazón herido: he sentido un celo profundo por ti, Señor, pero los israelitas han abandonado tu pacto, han destruido tus altares y matado a espada a tus profetas. Yo soy el único que queda con vida, y ahora también buscan matarme. La voz de Elías sonaba frágil, cansada, como la de un hombre que había luchado demasiado tiempo solo. Pero Dios no le respondió con reproches, sino que lo invitó a salir de la cueva y colocarse frente al monte, porque el Señor estaba a punto de pasar ante él. De repente, se levantó un viento furioso, tan poderoso que partía las rocas y sacudía el monte entero. Elías se aferró a las paredes de piedra, pero en ese viento violento no estaba el Señor. Luego vino un terremoto que hizo temblar la tierra bajo sus pies, pero en ese terremoto tampoco estaba el Señor. Tras el terremoto apareció un fuego intenso que iluminó el monte con una fuerza ardiente, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y entonces llegó la calma. Un silencio absoluto envolvió la montaña. Surgió algo diferente, un susurro suave, casi inaudible, como la brisa ligera que acaricia suavemente la piel. Al escuchar ese susurro delicado, Elías supo que Dios estaba allí. Cubrió su rostro con el manto, salió lentamente de la cueva y permaneció de pie en la entrada. En ese susurro suave estaba la misma voz poderosa que había creado el universo, pero ahora hablaba con la ternura de un padre que consuela a su hijo cansado. Dios volvió a preguntar con una paciencia infinita: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta repitió nuevamente su queja, pero esta vez, en aquel susurro celestial, algo dentro de él comenzó a sanar. Dios no lo acusó, no lo rechazó, sino que le dio una nueva misión. Le habló claramente con autoridad renovada: regresa por tu camino. Ungirás a Yazel como rey sobre Siria, a Jehú como rey sobre Israel, y a Eliseo lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y luego le reveló algo más profundo, algo que Elías desconocía por completo. Yo he reservado 7,000 en Israel, 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Bajel, ni han besado sus ídolos.
Al escuchar estas palabras, el corazón del profeta comenzó a latir de nuevo, con fuerza. No estaba solo. Dios había conservado un remanente fiel, escondido y protegido, esperando el momento justo para manifestarse. Su ministerio, su propósito, no habían sido en vano. Elías descendió del monte Horeb con el corazón restaurado y la misión clara. Ya no era el mismo hombre que había pedido la muerte bajo el enebro. Ahora caminaba con paso firme, sabiendo que su tiempo no había terminado. Dios le había dicho a quién debía ungir, a quién debía preparar. Entre esos nombres, uno resonaba con un propósito especial: Eliseo, hijo de Safat. Y allí fue a los campos donde Eliseo trabajaba con sus propias manos. Eliseo no era sacerdote ni profeta, era un campesino. Estaba arando la tierra con 12 yuntas de bueyes y él mismo guiaba la última. Sus manos estaban curtidas por el trabajo, su túnica manchada de polvo, su espalda inclinada por la faena diaria. Elías se acercó y, sin decir palabra, se quitó su manto y lo arrojó sobre Eliseo. Ese gesto lo decía todo. Era el símbolo del llamado, el traspaso de una misión divina y el comienzo de un nuevo destino. En Eliseo se detuvo. Sintió el peso del manto sobre sus hombros y comprendió al instante lo que significaba. Supo que, en ese momento, su vida había cambiado para siempre. Corrió detrás de Elías y le pidió un último gesto de humanidad. Permíteme besar a mi padre y a mi madre, y entonces te seguiré. Y Elías, sin emoción ni presión, le respondió: ve, regresa. ¿Acaso no sabes ya lo que he hecho contigo? Entonces ocurrió algo radical. Eliseo volvió al campo, pero no para quedarse. Tomó la yunta de bueyes con la que trabajaba y la sacrificó. Luego tomó el arado, la madera, las herramientas de su oficio y las encendió en fuego. Sobre ese altar improvisado, cocinó la carne y la repartió entre la gente de su aldea. Quemó su pasado. No dejó nada a lo que volver. No guardó una excusa ni una red de seguridad. Lo dejó todo y siguió a Elías. Y desde ese día, Eliseo se convirtió en su servidor. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No hablaba del Elías del pasado, sino de un Elías por venir, de un espíritu profético que volvería a despertar a los corazones dormidos, a llamar a la verdad en medio de la tibieza, a preparar el camino para el juicio y para la restauración. Era un anuncio. Antes del fin, Elías regresaría, antes del día terrible y glorioso del Señor. Una voz como la suya, un llamado como el suyo, sería escuchado una vez más. No era solo una promesa, era una advertencia. Eso significa que la historia de Elías, el profeta que nunca murió, aún no ha terminado. Porque según las Escrituras, volverá una vez más, y cuando lo haga, el mundo deberá estar listo. De Elías aprendemos que Dios también nos acompaña y sostiene cuando nos quebramos. Aprendemos que incluso los más valientes caen, que los siervos más fieles también tienen miedo, y que hasta los profetas pueden sentirse solos, vacíos y al borde del colapso. Y esa historia ahora te llama a ti. Sí, a ti que tal vez has caminado con dudas, con temores, con momentos de profunda fatiga espiritual, que has sentido que la lucha es demasiada, que estás solo, que el mundo a tu alrededor ha olvidado a Dios. A ti que como Elías has querido esconderte bajo un enebro, deseando rendirte. Escucha esto. Dios no ha terminado contigo. Él no se apartó de Elías cuando ya no tenía fuerzas, ni lo reprendió cuando se dejó caer. Lo alimentó, lo tocó y lo fortaleció. Y luego le volvió a hablar. Quizás tú también estés en ese punto, cansado y herido por dentro. Hoy, Dios te llama. Porque si algo aprendemos de Elías, es que Dios no usa a los perfectos. Usa a los disponibles, a los que quieren escucharlo
con fe. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, alguien que esté atravesando dudas o sintiéndose solo, compártelo.